Bueno, ¿cómo están? Esperamos que bien. Como una novedad realmente trascendente de lo que está sucediendo a partir de este aislamiento fundamentalmente y de la situación de las actividades que han estado funcionando en forma permanente, sobre todo aquellas que tienen que ver con los servicios y productos esenciales, se ha reiniciado a partir de la semana anterior la actividad realmente a distancia de lo que es la situación de orden legislativo, o sea, las cámaras han empezado a trabajar en forma distante, o sea, a través de mecanismos digitales. Esto realmente es la primera experiencia que se ha atravesado en toda la historia del Poder Legislativo y han tenido ya reuniones la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto han sido, digamos, reuniones preparatorias, han tomado decisiones, pero se está esperando que tomen algunas decisiones más importantes y que empiecen a trabajar en la verdadera actividad legislativa, que es la análisis, promulgación y dictado de las leyes. Uno de los proyectos que sabemos que está circulando y que ha sido conocido y que incluso ha sido conocido por los medios es este proyecto de ley emanado fundamentalmente del diputado Heller, con el consenso de otros diputados, que tiene que ver con un impuesto que está siendo denominado como las grandes fortunas o las grandes riquezas, impuesto patriótico, tiene varias denominaciones, pero sintéticamente es un impuesto que tiene que ver con alcanzar aquellas grandes rentas o grandes fortunas o grandes patrimonios, vamos a decir, porque en realidad con el último proyecto que se está difundiendo tiene que ver con los patrimonios. En realidad el proyecto es muy corto, lo importante es cuál es la trascendencia. Es muy corto en su redacción, no tiene más de 6 artículos, y lo que pretende fundamentalmente es alcanzar los patrimonios que tienen al mes de marzo, el 31 de marzo, valuados conforme al impuesto sobre los bienes personales, con las valuaciones y con el método de evaluación a diciembre del 2019, pero actualizados a los valores del 31 de marzo y que superen los 200 millones de dólares. Y tasas progresivas, o sea, sería un impuesto sobre los patrimonios, un impuesto patrimonial, típicamente patrimonial, y con tasas progresivas de acuerdo a los escalones a partir de los 200 millones de pesos, en tasas progresivas que arrancan del 2%. En realidad es un impuesto que se dice que va a atrapar una cantidad limitada de contribuyentes, unos 15.000 contribuyentes, se dice, pero todo el tema aquí está, más allá de la justificación que tiene que ver la posibilidad de atrapar grandes patrimonios, dos cuestiones que son de real importancia. Por un lado, que es un impuesto pensado para ser de asignación específica, y los impuestos de asignación específica son muy especiales en el plexo constitucional argentino y en la estructura tributaria argentina, y esta asignación específica tiene que ver, atención de gasto fundamentalmente, con esta pandemia que se traduce en la enfermedad COVID-19. O sea, la asignación específica y el gasto está plenamente justificado. En todo caso, habría que revisar el mecanismo de liquidación del impuesto o de implantación del impuesto o de su hecho imponible, porque en todo caso sería un impuesto que estaría teniendo una situación muy clara de doble imposición con el impuesto sobre los bienes personales, sería casi una sobretasa del impuesto sobre los bienes personales. En realidad, si nosotros pensáramos en que en esta época realmente de necesidad hay que tratar de generar la posibilidad de gastos especiales y de financiar esos gastos a través de poseedores de grandes patrimonios, quizá el temperamento tendría que ser con otro mecanismo tributario. Y recordamos que en los años 88 y 89, que había situaciones claramente de emergencia de tipo económico, el gobierno en ese momento, el doctor Alfonsín, lo que generó fue lo que se llamó el ahorro obligatorio, que dentro del punto de vista de lo que significan las clasificaciones tributarias o los modos tributarios, las especies tributarias,
estamos hablando de un empréstito forzoso. Ese empréstito forzoso tiene la particularidad de que es un monto también calculado sobre el patrimonio, sobre la renta, pero que en todo caso tiene luego la posibilidad de ser recuperado. Por eso es un ahorro obligatorio y que es recuperado con una cantidad de periodos hacia adelante y reconociéndole una actualización o una tasa de retribución lo suficientemente importante, sería un esfuerzo que se solicitaría a las grandes fortunas o a los grandes patrimonios, no chocaría constitucionalmente con la doble imposición por parte de lo que significa otro impuesto patrimonial, como es el impuesto sobre los bienes personales, y generaría el mismo financiamiento de gastos asociados o de asignación específica. Entonces, quizá la forma menos conveniente sería la implantación de este tributo tal cual está diseñado en este proyecto que está dando vuelta, pero quizás sería el momento de pensar de que incluso sería más conveniente utilizar otro mecanismo u otros mecanismos que aseguren la factibilidad de que tenga recepción por parte de los contribuyentes y de que en todo caso pueda ser un esfuerzo patriótico, pero que no genere confiscatoriedad y que no genere un choque en lo que significan los principios constitucionales de la tributación. Bueno, le agradecemos mucho la atención y los esperamos hasta el próximo tema. Muchas gracias.